están? Arrancamos este directo de una nueva semana del directo de Instagram de Plan de Noticias Tandil. Espero que le estén pasando bien. Feliz día a todos nuestros lectores y también a todos los que forman parte de nuestras redes sociales, y también espero que la pases bien en el día de hoy. Pero ayer, te tengo que contar, y hoy también, hubo dos conferencias de prensa en relación a los nuevos casos de coronavirus en la ciudad de Tandil. Ayer el Sistema Integrado de Salud, compuesto por sus integrantes que son el presidente, que es Gastón Morando, también el vicepresidente Matías Tringler y la directora de la nueva clínica Chacabuco, Florencia Bruserger, también formaron parte de la conferencia de prensa. Entonces, en el día de hoy vamos a estar dialogando con la infectóloga Florencia Bruserger, que vamos a ver si nos podemos conectar con ella. No nos posibilita en este momento. Si Florencia nos está escuchando, quiero mandar una solicitud y no puedo mandársela porque no es posible comunicarme con ella. A ver si podemos ver. Me dice que no es posible unirse. A ver si por ahí alguno de los que está escuchando, si fuera a darnos una manito con qué es lo que pasa. Ahí se han unido también Johnny, también Mano, Lu. Gracias a todos por los que están conectados. En el día de hoy queremos saber de qué manera se llevó a cabo esta cuestión, de qué manera empezaron a sospechar de estas dos personas que al finalmente dieron positivo de coronavirus, y que también qué pasa con el tema de los hisopados, cuando dan negativo, cuando dan positivo, qué pasa con el tema del plasma. Me dice: ya estoy ahí, Florencia, pero Florencia, no puedo enviarte. Ahí está, ahora sí. Ahora estoy esperando a que Florencia ahí está, ahora sí. Hola, Florencia. Hola, pasa que estaba con la computadora, se ve que con la computadora es más complicado, así que me conecté con el teléfono. Ah, sí, con la computadora hay veces que hay funciones que no te permiten hacer, pero Ah, gracias por estar ahora acá. ¿Me escuchás bien? sí, 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 perfecto. Bien, entonces. Quiero que arranquemos. En el día de ayer fuimos parte de la conferencia de prensa en la cual se anunció nuevos casos, dos nuevos casos de coronavirus. Y quería que me contaras, bueno, desde que empezaron a detectar y controlar esta situación antes de que diera positivo, que arranquemos por el inicio. ¿Cómo Sí, fue la situación? el inicio, bueno, nosotros estábamos obviamente en conocimiento de este personal policial, de estas personas que habían llegado de áreas de circulación comunitaria y estaban aislados porque en realidad nosotros venimos charlando hace un tiempo con la gente de la policía y de protección ciudadana, con la idea de que la gente que venga, este personal que tiene que ir a trabajar a lugares donde hay circulación, si es posible, o sea, digamos, como es personal esencial, podría no, digamos, estarían habilitados para no cumplir la cuarentena, pero como sabemos que son personal, digamos, que se pueden haber contagiado en estos lugares, estábamos haciendo que ellos hicieran cuarentena. Así que ni bien llegan ellos el domingo, ingresan ya con el protocolo de aislamiento para cumplir estos 14 días. Y en realidad lo que pasa es que nosotros en la semana nos enteramos que digamos, otro personal policial que es de Olavarría lo habían hisopado y le había dado, digamos, positivo, y que había estado en el operativo o en este tiempo que estuvieron, digamos, en la provincia, en la zona del AMBA, junto con ellos. Entonces ahí nosotros nos comunicamos con ellos, ellos estaban todos asintomáticos, pero decidimos coordinar un día para hisoparlos. Más que nada porque obviamente estuvieron en lugar de riesgo, teníamos otras personas que habían contraído la enfermedad, así que lo que se hizo fue, en forma preventiva, aunque estuvieran asintomáticos, estaban cumpliendo la cuarentena, se los hisopó. Esperamos unos días más para tener, mayor sensibilidad en el test, porque sabemos que cuando es asintomático es más difícil saber en qué momento es el correcto como para hisoparlo, pero como habitualmente la mayoría de los pacientes comienzan con los síntomas o el periodo de incubación entre 5 y 7 días, decidimos esperar más o menos ese tiempo y hisoparlos ahí. Así que bueno, se hizo el sábado y el resultado ya lo tuvimos el domingo, que se procesaron las muestras que fueron positivos. Y ahí, a partir de que dan positivo, ¿qué es lo que sucede con los contactos estrechos que ellos han tenido?
Claro, digamos, como ellos estaban ya en aislamiento, ¿sí? La realidad es que obviamente ellos tenían un protocolo para cumplir, que bueno, uno estaba en aislamiento en su departamento porque vivía solo, el otro estaba junto con su familia, pero tenía la posibilidad de estar separado, digamos, en un lugar distinto, y el contacto que tenían era muy estrecho, por ahí para alcanzarle víveres, digamos, alguna situación de algún contacto, pero muy, digamos, cumpliendo, tratando de cumplir esa normativa de guardar la distancia, de utilización de barbijo, de la higiene de todas las superficies. Pero como, digamos, en esta situación en la que obviamente estaban en aislamiento, nosotros sabemos que puede haber alguna situación en la que quizás uno no sea tan estricto, porque bueno, era un aislamiento preventivo, no es que ellos pensaban que ellos estaban en aislamiento porque eran positivos. A veces cuando uno ya sabe que es positivo, hace, digamos, las cosas con un poco más de conciencia o más estricto. Decidimos igualmente, aunque no habían tenido contactos estrechos, aislarlos. Y ellos fueron 6 contactos que nosotros identificamos, como que habían tenido algún tipo de interacción con ellos en estos últimos días. Eh, 2 de ellos son personal esencial. Uno es que había, digamos, se había trasladado con ellos en el viaje, y otro, digamos, uno de los convivientes que igualmente estaba separado. A ellos decidimos hisoparlos y en ellos fue que, digamos, como eran personal esencial y aunque estuvieran asintomáticos, decidimos hisoparlos. El resto de los contactos estrechos están en este momento cumpliendo la cuarentena. Y este paciente que ustedes se enteraron que era de la barriga, que al enterarse de este caso lo hisoparon de manera preventiva y dieron positivos, ¿ese paciente sería el paciente cero? No, probablemente, a ver, nosotros lo que pensamos es que todos, incluso la gente de Olavarría, digamos, esta persona de Olavarría, se contagiaron digamos, en Merlo, que es el lugar donde estuvieron, ahí digamos, en la zona del conurbano. No sé si todos habrán tenido la misma fuente de infección, pero al estar en un lugar donde el virus está circulando y hay circulación comunitaria, digamos, el contagio puede haber sido la misma persona que estuvieron en contacto los dos, o no, o en el entorno, ¿sí? Eso es, cuando uno está en un lugar que tiene circulación comunitaria, se puede contagiar de cualquiera, o incluso por ir al mercado, por ir a algún lugar, porque el virus está circulando libremente. No creo que sea el paciente cero, porque en realidad yo creo que los dos se contagiaron de la misma persona o en el mismo lugar. No es que ellos estaban solamente en contacto con esta persona y ahí se contagiaron. O sea, probablemente tanto la gente de la Barría como la gente de Tandil se haya contagiado en el mismo lugar, en el entorno donde estaban. Y a partir de que hay veces que se dice que se hacen en los estudios de hisopado y hay veces que también se hacen los estudios seriológicos. ¿Me Sí, podrías explicar la diferencia entre uno y otro, entre el sí. hisopado y lo seriológico y en qué caso se hace cada uno? Exactamente. Lo que nosotros hacemos ahora es lo que se llama un hisopado nasofaringeo, ¿sí? Es una muestra respiratoria con un hisopo que se toma tanto de la garganta como de la nariz, porque es nasofaringeo y otro es orofaringeo, se hace mixto, es decir, se toman las dos muestras. Ahí lo que nosotros buscamos son secreciones respiratorias, que es donde el virus se replica, ¿sí? Ese estudio que nosotros hacemos es para identificar el caso activo, es decir, cuando yo estoy con síntomas y que, digamos, hace poquito tiempo me contagié de coronavirus y, digamos, y estoy transitando la enfermedad y soy una potencial fuente de infección, ¿sí? Porque al tener el virus en la garganta o en las secreciones respiratorias, cuando hablo, toso o estornudo, lo elimino, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos haciendo y lo que hace todo el país para confirmar el caso. En el caso del testeo serológico, este es un estudio de sangre, ¿sí? Que se puede hacer tanto como un testeo, como un estudio serológico rápido, que es cuando le pinchan en el dedo, ¿sí? Y sacan una gotita de sangre, como se hacen los test rápidos de HIV o de hepatitis o de otras enfermedades. Ahí lo que o cuando uno saca sangre, ¿sí? Directamente se manda al laboratorio y se procesa. Son dos técnicas, uno puede ser rápido, ¿sí? Y el otro que es, damos un estudio de laboratorio, ¿sí? Con distintas técnicas, que lo que estos estudios buscan es anticuerpos. Es decir, el estudio serológico nos dice si nosotros tuvimos contacto con el virus, es decir, si en algún momento nos contagiamos, miramos para atrás, ¿sí? Para uno, digamos, tener anticuerpos, es decir, que el cuerpo desarrolle
las defensas contra el virus, necesita pasar por lo menos 20 días, ¿sí? Es decir, yo me contagio y necesito 20 días para que mi sistema inmunológico genere esos anticuerpos. Ese estudio nos va a decir que estuvimos en contacto con el virus, es decir, que en algún momento quizás tuvimos la enfermedad, sintomática o asintomática, pero la tuvimos. La realidad es que los estudios serológicos son como un poquito más nuevos en este último tiempo y hay distintos test con distintas técnicas que se están validando porque no hay una técnica todavía, bueno, ahora quizás se está utilizando un poquito más, que sea realmente validada porque, bueno, lo que no sabíamos es qué nivel de anticuerpos es protector, qué nivel de anticuerpos necesitamos para saber que estuvimos infectados, ¿sí? Ahora, los test que hay, lo que nos dicen es que estuvimos en contacto con el virus, viejo, antes, salvo que estemos con síntomas en este momento, que es muy raro que tengamos anticuerpos y que estemos con la enfermedad activa, porque al sistema inmunológico le lleva un tiempo generar esos anticuerpos. Es decir, con los estudios serológicos, que son más que nada para estudios epidemiológicos, para decir, por ejemplo, este estudio epidemiológico que va a hacer la universidad, lo que nos dice es, de toda esta población que yo le voy a hacer estudios serológicos, ¿qué porcentaje de población estuvo en contacto con el virus? ¿Sí? En algún momento, porque viajó, porque estuvo en contacto con alguien con enfermedad. Es decir, miramos para atrás. El hisopado nos dice qué está pasando ahora. Yo tengo la enfermedad ahora, en este momento. Entonces son los estudios que se utilizan para confirmar la enfermedad. El serológico es, por ejemplo, yo viajé a Estados Unidos y qué sé yo, vine o a Europa o a algún lugar, o incluso a Brasil o a alguna parte, o a Ciudad de Buenos Aires en marzo, cuando estamos recién empezando el brote, y por ahí tuve un cuadro gripal que en ese momento no era, digamos, definición de caso sospechoso. Es decir, por ahí, en el lugar donde yo estuve en ese momento, todavía no estaba identificado que estaba circulando el virus. Y ahora quiero saber si ese cuadro que yo tuve en ese momento fue coronavirus. Entonces lo que yo hago es, voy al laboratorio y o le pido a mi médico que me haga una orden para hacerme ese estudio serológico. Algo muy importante, estos estudios serológicos todavía, como te decía, son estudios muy nuevos y que todavía no están del todo validados, la mayoría de las obras sociales todavía no los cubre. Es decir, si yo lo quiero hacer, la mayoría de los laboratorios, como todavía las obras sociales no están, obras sociales o la cobertura que uno tenga, lo va a tener que, obviamente, hacer en forma particular. Muchas veces lo que nosotros hacemos desde la parte de salud pública es estudios serológicos, pero a fines epidemiológicos, es decir, para saber si una persona que nosotros pensamos que contagió a otra en algún momento, si realmente esa fue la persona, como para evaluar la cadena de transmisión, que es lo que hicimos con los primeros, con uno de los últimos casos que tuvimos en abril. Claro, cuando el hisopado entonces da negativo y el serológico da positivo, ¿significa que tuvo coronavirus? Que tuvo, pero viejo, antes. Bien. Por lo menos 20 días para atrás, ¿sí? Y en ese momento, al tener un hisopado negativo, significa que en ese momento no tiene la enfermedad y no contagia. Por lo general lo que ha sucedido en Tandil es que los casos de coronavirus han sido de contacto estrecho. Exactamente, de contacto estrecho, ¿sí? Y aparte, Tenemos, sí, perdón. no, decime. Claro, tenemos algunos que viajaron y otros que fueron contacto estrecho con, algún otro caso. Los primeros fueron de contacto por viaje y después por contacto estrecho. Exactamente. Pero no hubo acá en Tandil circulación comunitaria No. todavía. No. Claro, nosotros teníamos la duda en los últimos casos porque no le encontrábamos cuál era el nexo epidemiológico, es decir, de dónde se habían contagiado. Y ahí es cuando se hicieron estos estudios serológicos, que nosotros teníamos la hipótesis de que había un contacto, que había sido contacto estrecho, que a principios de marzo había viajado, había vuelto de capital y había tenido algún síntoma, ¿sí? Que después varios del grupo familiar habían tenido ese síntoma. En ese momento ellos consultaron y en ese momento Capital Federal no era un área que tuviera circulación, entonces no se lo tomaba como un nexo para poder estudiarlos para coronavirus. Entonces en ese momento no se los estudió. Cuando nosotros identificamos que habían tenido esos síntomas y eso, le hicimos el hisopado y en ese momento cuando tuvimos los últimos casos, que fue a fines de abril, era negativo, es decir, que en ese momento no tenían la enfermedad. Cuando pudimos hacerle el estudio serológico, que fue casi un mes y pico después, esos nos dieron positivo para el estudio serológico. Entonces, lo que nos permitió la serología en ese momento fue poder cerrar la cadena de transmisión y decir, estos dos últimos casos no es que se contagiaron porque está circulando el virus en Tandil, sino
se contagiaron porque estuvieron en contacto estrecho con estas personas que habían venido de Capital y que obviamente no se generó un brote porque ellos cumplieron correctamente las medidas de aislamiento que teníamos en ese momento. Entonces, quedó el brote limitado a ese grupo familiar y a esta persona que tenía contacto estrecho, que nosotros identificamos más tarde a ellos y retrospectivamente al resto. Estos dos casos, más los otros dos que están para evaluar, porque de los 6 contactos estrechos, 2 están para evaluar a ver si tienen positivo o no de coronavirus. Exactamente. Y en este caso, ¿puede suceder en Tandil lo que sucedió en Olavarría, de que también hubo 2 personas de San Nicolás que habían llegado a la ciudad, se detectó que tenían coronavirus positivo y a partir de ahí se desencadenó rápidamente un brote y contagios masivos? ¿Puede pasar acá o no es probable? A ver, siempre, obviamente que hay posibilidades, pero igualmente en Olavarría fue que tuvieron también, este fue uno de los focos, pero ellos tuvieron también reuniones familiares, digamos, reuniones con mucha gente sin utilizar el protocolo, con alguien que también que había venido de otra área con circulación. Un poco eso lo que pasó. Acá nosotros, yo creo que probablemente estos casos que damos que hisopamos, no creo que den positivo, porque bueno, se cumplieron las medidas de aislamiento, y además ellos llegaron y ya se aislaron, con lo cual si ellos hubieran estado trabajando, ahí sí hubiera sido probablemente una situación parecida a la de la barría o no, pero hubiéramos tenido que trabajar mucho más y hubiéramos tenido que aislar probablemente a muchas más personas, porque si ellos que son personal esencial hubieran estado trabajando en este momento en el que estuvieron en cuarentena, que fue casi una semana, probablemente la cantidad de personas que hubiéramos tenido que aislar, y probablemente así uno pensaría que en algún momento, si se sentó a tomar mate con alguien, o estuvo sin los elementos de protección, quizás con su pareja o con su familia en algún momento, o incluso hizo una reunión de 10 personas, que es la permitida. La realidad es que, bueno, obviamente no debería haber hecho una reunión, porque si venía de área de circulación comunitaria, por lo menos uno espera que estas personas, digamos, durante 14 días no se junten con nadie. Pero si eso no hubiera pasado, probablemente nosotros estaríamos hablando hoy de otro escenario. Lo bueno es que es un escenario en el cual 2 personas que nos dieron positivo, pero que ya estaban aisladas preventivamente. Entonces, los contactos que tuvimos son muy poquitos, e incluso, como te decía, no todos cumplían estrictamente esa definición de contacto estrecho, que es que esté a menos de 2 metros, sin elementos de protección personal y por lo menos 15 minutos. Muchos de los contactos de algunos de los que nosotros aislamos fue, le llevaron algo un ratito, le entregaron y salieron, con lo cual el contacto también es muy escaso, pero como forma preventiva nosotros igual los aislamos. Los dos también que están haciéndose el test y están ahí controlándolos, ¿también son asintomáticos o tienen síntomas? Asintomáticos, todos asintomáticos. Ten en cuenta que cuando nosotros los definimos como contacto estrecho de un caso confirmado, digamos, los hisopamos, o sea, digamos, lo tomamos como un caso sospechoso cuando tienen por lo menos un síntoma. O sea, si nosotros ellos tuvieran tenido un síntoma, los estaríamos hisopando igual, ¿sí? Acá nosotros los hisopamos en forma preventiva siendo asintomáticos, ¿eh? Porque como son personal esencial, para descartar que no se genere un brote. Pero cualquiera de estos contactos que tienen aislado, que tenemos aislado en este momento, si tienen un síntoma, dolor de garganta, tos o fiebre, ya con esos nosotros los hisopamos para saber si no se contagia, si se contagiaron o no. Así con un solo síntoma ya lo tomamos como un caso sospechoso. Tengo otra consulta. Vos al inicio de la entrevista decías que también la universidad iba a tener en cuenta la cuestión de un estudio que iba a realizar. Y en este caso lo va a hacer con 3.500 voluntarios. Sí. ¿Cómo van con el tema del estudio que está realizando o que va a empezar a realizar la universidad? ¿Cómo está ese tema? No, bueno, hay un equipo que está trabajando de epidemiología, que ustedes saben que lo que se va a hacer es tomar una muestra aleatoria. Ellos, digamos, no es que, digamos, si bien es voluntario, ellos van a definir una muestra según el grupo de edad, según las áreas, y se van a contactar con estas personas para poder, digamos, para coordinar para hacerle el test. O sea, el test es esto, es sacar sangre y ver si tienen anticuerpos contra coronavirus o no, ¿sí? Por ahora, digamos, hay un grupo trabajando, nosotros hasta ahora no hemos tenido contacto últimamente, pero se está avanzando y la idea es que
que pronto se empiece con la fase ya de las muestras de sangre y lo demás. Y eso a partir de ahí, los resultados que puedan arrojar, ¿cómo se aplicarían aquí a la ciudad y al sistema integrado? No, bueno, el proyecto de ellos es evaluar un poco cuál es, digamos, la cantidad de, digamos, de positivos que tenemos, que probablemente sean pocas, por ahí personas que viajaron, porque la verdad que no hemos tenido casos, porque otros estudios serológicos que se vienen haciendo en personal de salud hasta ahora son negativos también, y que es algo que se está haciendo desde la región sanitaria, pero sí, obviamente hay que ver, porque bueno, como te decía, digamos, nosotros los pacientes que hisopamos son los que tienen sintomatología y alguna situación particular como esta ahora, pero y no hemos identificado muchos casos. Puede haber casos que se nos hayan pasado porque o han sido asintomáticos o porque no consultaron, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que evidentemente si tuvimos más casos y no consultaron y no se hisoparon, pero cumplieron bien las recomendaciones del aislamiento y de todo lo demás, porque si no es imposible pensar que está circulando el virus libremente y que nosotros no tuviéramos ahora muchos pacientes, digamos, confirmados, muchos pacientes internados. Eso en algún momento, como lo que pasó en Cabo o en otros, digamos, o incluso en Olavarría o en Mar del Plata, en algún momento estalla. O sea, si uno no tiene control o no tiene control de estos casos, digamos, aparece solo, no hay forma de esconderlo, ¿sí? Lo que va a hacer la universidad es evaluar cuántos casos hay y con eso va a hacer modelos estimativos de si hubiera más casos, si hubiera un brote, cómo se comportaría en la ciudad en base a un montón de cosas como la circulación de las personas por los barrios, los medios de transporte, un montón de análisis que ellos van a hacer en base a los resultados que tengan ahora con esta muestra. Y haciendo un balance, desde que se inició con la cuarentena el 20 de marzo, los 4 casos positivos más 2 ahora, y hay que ver si los otros 2 pueden ser positivos. ¿Cómo se realiza este balance del sistema integrado de salud? ¿Cómo? Nosotros, a ver, venimos trabajando hace bastante tiempo, o sea, nosotros empezamos con el comité en marzo y ya estamos hace casi 4 meses. Obviamente que al principio uno no sabía bien qué iba a pasar y nos preparamos como al principio como para tener una oleada de muchísimos pacientes, de muchísima carga, que por suerte se pudo ir frenando. La verdad que el balance es bueno, nosotros creo que hemos trabajado en forma integrada con todas las áreas, el comité es un equipo multidisciplinario con profesionales de distintas áreas y lo que hemos hecho hasta ahora es trabajar mucho en protocolos, en protocolizar cada digamos, paso, cada área, cada estrategia de trabajo, tanto a nivel, digamos, público como a nivel privado, tanto en la articulación con el sanatorio como con la clínica, digamos, como para tener, digamos, un panorama integral de todo lo que tiene que ver con los servicios de salud. Entonces yo creo que ahora nosotros estamos preparados, sabemos, tenemos todos los protocolos, tenemos todos los elementos de protección personal, cómo se trabaja, hemos trabajado con geriátricos, hemos trabajado con entidades de salud, comercio, de las actividades recreativas, con lo cual se ha trabajado muchísimo, hemos hecho protocolos para todo, no sé, para cosas que uno no pensaría jamás que íbamos a hacer protocolos, pero se ha protocolizado todo. Entonces, la verdad es que creemos que estamos preparados. También lo que queremos es que no, obviamente que no tengamos que llegar a estar como está en este momento Ciudad de Buenos Aires o algunas áreas de provincia, que si bien todavía no está desbordado, obviamente que la cantidad de pacientes que hay internados y la cantidad de pacientes diagnosticados hace que el servicio de salud empiece ya a sentir el peso del coronavirus. Lo que también hemos tenido nosotros, este año y ahora que está empezando el invierno, es menos pacientes con enfermedades respiratorias y obviamente tiene que ver con lo que estamos haciendo, es decir, al estar aislado, al no haber clases, los chicos son uno de los principales transmisores de enfermedades respiratorias, entonces las personas no circulan, no contagian a los adultos mayores, no se contagian las personas que tienen factores de riesgo, entonces eso genera menos complicaciones por las enfermedades respiratorias de todos los años, las que conocemos, la gripe, la neumonía, entonces eso ha hecho que también cuidemos un poco también las camas. Obviamente recién estamos empezando con el invierno, hay que ver qué pasa también. Y ahora con esta cuestión de que en mayo se esperaba como un pico, ¿todavía se está esperando ese pico o ese brote o ya ha pasado? Ya podemos decir, bueno, ya pasó el pico, ya estamos más tranquilos o no.
Todavía Es no. el pico nosotros nos damos cuenta cuando ya pasó, porque en realidad, vamos, por ahora vienen aumentando los casos. En el momento en que los casos empiecen a bajar, ahí en algún momento vamos a poder decir, mira, el pico pasó, porque estamos viendo de atrás. Porque mientras vengan aumentando los casos, no vamos a saber hasta cuándo va a aumentar y cuándo va a aumentar. La realidad es que el pico depende un poco de todas las cosas que se fueron, de todas las decisiones que se fueron tomando, tanto a nivel municipal como a nivel nacional, como cada una de esas decisiones que se fue tomando ha hecho que se modificara este pico. No sé si quizás digamos, fue demasiado pronto o no. A veces es difícil evaluarlo ahora con el diario del lunes, porque decir, bueno, quizás si estuvimos tan bien tantos meses podríamos haber encerrado posteriormente, pero si cerrábamos posteriormente quizás lo que teníamos es un estallido de casos y quizás la situación que tenemos hoy no sería la que tenemos. Es difícil evaluarlo, digamos, hay muchos, ¿cómo se llama? Lo que te decía recién, digamos, como análisis estadísticos, como que proyectan, depende de qué acciones y digamos, qué población tenés, cuándo será el pico. Son modelos matemáticos, es muy difícil saberlo. Yo creo que ahora estamos en un momento en el cual los casos están aumentando, estamos teniendo entre 3.000 y 4.000 casos por día. Hay que ver en qué momento, si las medidas que se tomaron las últimas semanas dieron frutos, porque obviamente estos casos que estamos viendo se contagiaron por lo menos hace 7 o 14 días. Si ahí empiezan a bajar. Entonces, si empiezan a bajar, vamos a poder decir que el pico pasó. Si sigue subiendo, quizás no vamos a saber en qué momento. Por ahí es en agosto, o digamos, en la primera semana de agosto, la última de julio, o quizás pasó y fue la semana anterior el pico. ¿Sí? Difícil. El pico uno lo mira cuando ya pasó. Y decimos, bueno, acá fue el pico. Eh, Claro, a veces claro. es difícil saber, tener un poco de futurología y decir, bueno, va a ser acá. Eh, depende. Porque bueno, por ahí nosotros pensamos que el 4.000 casos va a ser lo más que vamos a tener y capaz que en 2 semanas tenemos 7.000 casos por día. No sé, yo creo que no, pero uno no sabe. Pero más o menos estimativamente tienen una variable de cuánta cantidad de personas pueden tener, alrededor de 4.000 o más. Mira, ahora lo que uno piensa es que el pico va a ser más o menos por estos días, o sea que probablemente, o sea, en estas semanas, ¿sí? Lo que uno espera es que los casos ahora empiecen a bajar. Pero bueno, como te decía, no sabemos, hay que ver si en los lugares donde están en un brote tan activo como son digamos, lo que es el AMBA, si estas medidas que se tomaron, digamos, realmente fueron efectivas para frenar un poco la tasa de transmisibilidad y volver a aplanar un poquito esa curva, ¿sí? Eh, es difícil de poder estimarlo, ¿sí? ¿Crees que es esta cuestión de nosotros estamos en vacaciones de invierno y para Tandil era un punto importante para el turismo? Esta cuestión de no poder ser turismo de proximidad es una buena medida desde vos, desde la infectología, desde como médico. Y es difícil, uno a esta instancia ya, a ver, obviamente que si uno de proximidad y de lugares que estén en la misma fase y si se cumplen todos los protocolos, puede ser algo que, digamos, que realmente no tenga mayor riesgo, ¿sí? Eh, obviamente que a veces hay decisiones que se toman a otros niveles y es que es difícil verlo. Yo creo que si uno lo hace en lugares donde no tienen circulación, como Tandil, lugares que no tienen caso y que no tienen circulación comunitaria, y uno toma todos los recaudos y hace lo que se llama un triage, y evalúa a la persona antes de venir, que no tenga fiebre, que no tenga ningún síntoma, que no haya estado en contacto con nadie, quizás era algo que podía hacerse. Pero bueno, estamos en un momento en el que los casos están aumentando, hay muchos casos, entonces generan como como miedo, ¿no? Digamos, y como una incertidumbre que a veces es difícil manejar. Es difícil porque tenemos también la parte económica que pesa, sí. También te quería hacer otra consulta con respecto a que se dice muchas veces y hay campañas también a nivel nacional de esta donación de plasma, que aquellos que se recuperaron pueden donar plasma. Los tandilenses que han tenido coronavirus, ¿pueden donar plasma? ¿Cómo es esto? ¿De qué se Sí, trata esto de la donación de plasma y el plasma en sí? exactamente, ahí, bueno, el plasma, lo que uno hace con lo que es el plasma es,
son anticuerpos, o sea, una persona que tuvo coronavirus, viste que habíamos dicho que se hace un estudio serológico que mide anticuerpos. Hay un nivel de esos anticuerpos, que se llaman anticuerpos neutralizantes, que son los anticuerpos que necesita la persona para poder controlar el virus. Entonces, una persona que tuvo coronavirus dona plasma, dona, digamos, esos anticuerpos que después se los dan a otra persona para que esa persona pueda combatir el virus, ¿sí? Entonces, si una persona tuvo coronavirus, acá de las personas que tuvieron en Tandil, hay un 0800, que yo ahora no lo recuerdo, pero después te lo paso, al que puede llamar para ver cómo tiene que hacer para donar plasma. Lo primero que le van a hacer son algunos estudios, tiene que cumplir las mismas características que cuando uno va a donar sangre, y además hay otros criterios más que debe cumplir, y lo que van a hacer primero es tomarle una muestra de sangre y ver si ese nivel de anticuerpos que tiene es tan alto como para servir para proteger a otra persona, ¿sí? Porque una de las cosas que no sabemos de este virus es qué nivel de anticuerpos son protectores. Es decir, si yo tuve coronavirus pero tuve un cuadro leve, si los anticuerpos que voy a generar, primero, ¿cuánto tiempo me van a durar? Si me van a durar para toda la vida o me duran 5 o 6 meses y después el año que viene me puedo volver a como para que le sirva a otra persona para protegerlo de la enfermedad. Así que sí, obviamente todos pueden donar. Acá en Tandil no hay un lugar donde se pueda extraer el plasma, pero se puede llamar al 0800 y ahí se coordina la forma en la que a qué lugar tienen que ir o de qué forma hacerlo. Pero cualquiera entonces puede donar plasma y esa persona puede ser útil su plasma para cualquier otra persona. Exactamente, sí. A ver, cualquiera con, como te digo, con determinados criterios, con los mismos criterios que tengo yo para poder donar sangre, ¿sí? Y sí, obviamente, si tuve coronavirus, cualquiera puede hacerlo, pero se va a evaluar primeramente si el nivel de anticuerpos que tengo sirve para la otra persona o ¿Y alcanza el nivel de altos. ustedes le han podido proponer a aquellos que han pasado por el virus acá en Tandil para que puedan donar plasma? ¿No? ¿Cómo, cómo? Perdón, no te entendí. ¿Que ustedes han podido tener alguna donación de plasma acá en Tandil? Y hay dos de los pacientes que fueron a evaluarse a Mar del Plata para la donación de plasma y bueno, y que creo, digamos, si no recuerdo mal, creo que al final quedó pendiente, que uno de ellos sí podía donar y el otro no, ahora justo por el brote que está teniendo Mar del Plata, así que creo que iban a donar un poco más adelante. Pero sí fueron, lo hicieron y pudieron donar. Y, digamos, y estaban aptos para donar. Acá Ale nos hace una pregunta que si bien me lo habías explicado con respecto al pico, igual te la voy a leer y le agradezco también a Ale que haya escrito. Dice, según se compartió en algunos medios nacionales, se dijo que el gobierno espera el pico para agosto o principios de septiembre. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Será así o quizás el pico será más adelante? Eso que estabas explicando con respecto a lo que pasaría en Tandil, ¿no? Claro, damos un poco la teoría de al principio de aplanar la curva era tratar de que no se genera un pico y que los casos fueran de a poquito para que eso hiciera que nosotros pudiéramos prepararnos, ¿no? Ahora, obviamente, cuando hay muchísimos lugares que están con circulación comunitaria, la tasa de transmisibilidad es más alta. Nosotros sabemos que cada persona que tiene coronavirus, si no se toman los recaudos del aislamiento y todo, puede contagiar entre 3 y 4 personas. Eh, entonces, la realidad es que nosotros ahora pensamos que estaríamos cerca de tener ese pico, porque bueno, estamos cerca, como te decía, de los 4.000 casos diarios aproximadamente. Eh, si funcionaron, como te decía, las medidas que se tomaron hace 2 semanas, probablemente el pico, sí, quizás lo tengamos ahora, fin de mes. Y si quizás no, y sigamos aumentando, o sea, si el pico va a ser en septiembre, nosotros vamos a seguir aumentando, aumentando, aumentando hasta llegar a septiembre la cantidad de casos, por decir, porque la curva sigue en ascenso hasta que llega en un momento en el que se hace el pico y ahí empieza a bajar. Es difícil de preverlo, depende de muchísimos factores, ¿no? ¿De cómo cuáles? La tasa de transmisibilidad, digamos, el aislamiento en los lugares donde empieza a circular el virus, si aparece en otros lugares donde empieza a haber circulación comunitaria y digamos, quizás el brote no se puede contener, porque hay esos lugares, como por ejemplo pasó hace poquito en Mar del Plata, o como tuvo en su momento Olavarría, que empezaron a tener muchísimos casos por día, eso genera obviamente mayor transmisibilidad. Si todo se viene manteniendo como hasta ahora en los lugares que aparece un brote y lo pueden contener rápidamente, probablemente, digamos, el pico no pase más de agosto. Yo no creería que sea más.
más de esa fecha. Pero, como te digo, es difícil hacer futurología o tener como la bola de cristal porque pueden pasar muchas cosas. Es un virus muy transmisible. Y a partir de ahí, de esta cuestión de que vos decías, bueno, tuvimos que protocolizar todo, hasta cosas que no nos habíamos imaginado. ¿Cuál es el aprendizaje que has tenido en el sistema integrado a partir de esta cuestión de la pandemia y una situación tan atípica como tener que estar trabajando sobre la urgencia? No, bueno, obviamente estas situaciones generan, digamos, que uno trabaje un poco a contrarreloj, pero aprende un montón de cosas. Una de las cosas más importantes me parece que es el trabajo en equipo. Estas cuestiones o el trabajo multidisciplinario no se pueden hacer si uno trabaja solo. Si la realidad es esa, me parece que lo más importante de esto es saber que uno tiene que trabajar en equipo, que tiene que, digamos, que compartir lo que sabe con el resto y, digamos, y aprender uno del otro, porque una persona no sabe todo y por ahí, digamos, hay otras personas que tienen conocimiento sobre otras cosas, entonces creo que ese trabajo en equipo, ese trabajo solidario, me parece que es el aprendizaje más importante. Cuando hay pandemias, cuando hay brotes, no sirve, no se puede trabajar solo, digamos, no, digamos, hay que hacer digamos, interactuar con el resto de las áreas, incluso fuera de lo que es salud. Me parece que esto es el aprendizaje más importante, ¿sí? Creo que esto tiene que quedar de ahora para adelante, de decir, bueno, tenemos que trabajar más conectado con todas las áreas. Me parece que eso es el aprendizaje más importante. ¿También crees que ante esta situación se resignificó la labor médica? Sí, es difícil, ¿no? Al principio, a ver, los médicos estamos como muy bastardeados por tanta cosa, ¿no? O sea, en muchos lugares, bueno, esto ahora lo ha puesto un poco de manifiesto la pandemia, ¿no? Sueldos bajos en muchos lugares, el multiempleo, trabajar en muchísimos lugares para poder tener un sueldo más o menos digno. Digamos, creo que se empezó a valorar lo que es la profesión médica y la importancia. eh, pero bueno, me parece que también hay mucho camino todavía por hacer. Me parece que los médicos no, nos pusimos un poco al hombro todo lo que tiene que ver con salud, y no solamente en Argentina, sino uno ve lo que ha pasado en muchísimos países, digamos, en todo el mundo. La labor médica es muy importante, no solo la médica, ¿no? La enfermería, que es un pilar fundamental, el laboratorio, o sea, todo lo que tiene que ver con servicios de salud, me parece que es importante poner de manifiesto que hay cosas, digamos, estas profesiones que son muy importantes para la salud y, digamos, y para todos, porque a veces uno ve lo que pasa con otros, no sé, por los sueldos de, no sé, incluso de políticos o de jugadores de fútbol o, no sé, algunas otras tareas que son increíblemente distintos a lo que tiene por ahí un médico o un enfermero que trabaja 12 o 24 horas por día. Me parece que hay que volver a darle una mirada crítica y pensar en el sistema de salud argentino y ver de qué forma se modifica, porque muchos de los médicos o enfermeros que han fallecido han tenido que ver que trabajaban en 4 o 5 lugares a la vez y con distintas condiciones y a veces no con los elementos de protección personal que requerían para todas las situaciones, así que creo que la importancia de esto es darle una mirada crítica a todo lo que está pasando, ¿no? Y revalorar y resignificarlo, ¿no? Me parece que eso es importante. Y también aquellos que eran agredidos por trabajar en un hospital, ha habido casos y maltratados por el tema de que creían que iban a ser contagiados o que también algunos han sido Totalmente. contagiados. Esto nos va a volver, incluso las personas que se contagian coronavirus, o sea, están enfermas y encima tienen que recibir la agresión de la gente que está al lado, o sea, nos hace pensar un poco lo que pasó en su momento con el VIH, con el virus del VIH, cuando con toda esa
esa discriminación y esa de señalamiento, tanto de, bueno, ahora en este caso, tanto de las personas enfermas como las personas que trabajan en el servicio de salud, que si esta persona se enfermaba de coronavirus, iban a ser las personas que los iban a atender, obviamente, y teniendo en cuenta que obviamente era la persona que más expuesta estaba, e incluso las que más se cuidaban, o sea que obviamente si están en un centro de salud atendiendo a gente y cuidándola, no van a ir a su departamento o al lugar donde vivan a poner en riesgo al resto. Entonces, sí, la verdad que sí, por un lado te aplaudían y por el otro lado te echaban del edificio, era una situación bastante ambigua, pero que bueno, nos tiene que hacer pensar como sociedad, mirar un poco para adentro, la solidaridad, esa, digamos, de un poco de empatía con el otro, esa persona que trabajó 24 horas y tiene que llegar a su casa y no lo dejan entrar, o incluso esta persona que está teniendo coronavirus y que la está pasando mal, que no puede ver a su familia, que no sabe si se va a complicar o no, si va a vivir o no, y tener que recibir agresiones tanto en las redes sociales o incluso en su casa, me parece que nos tiene que hacer mirar para adentro y decir, ¿qué estamos haciendo, no? Y la última pregunta que te hago con respecto a esto que vos estabas hablando de la reacción social, ¿te sorprendió cómo reaccionó la sociedad tandilense cuando se enteró del primer caso de coronavirus positivo en la ciudad? Sí, obviamente nosotros sabíamos que podía pasar. Bueno, el primero, sí, fue como, se generó como una reacción bastante, obviamente había personas que, bueno, uno lo veía por ahí en las noticias y en los comentarios en las redes sociales, había personas que agredían y que querían que se vaya, y había personas que, bueno, que obviamente tenían un poco más de empatía. No, bueno, uno sabía lo que había pasado en otros lugares, así que esperaba un poco la misma reacción, ¿sí? Creo que después con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que no era esa la forma, y creo que ahora ha cambiado un poco, bueno, con los últimos casos y con esto no hubo, me parece que tanto buscar a ver quién es, dónde está, dónde vive, como para generar esa situación, porque también te pones en una situación de decir, bueno, si me pasa algo, bueno, como que tenés que ser anónimo, ¿no? Para que no te señalen en la calle. Nosotros, Tandil es un lugar más chiquito, si bien es una ciudad grande, nos conocemos, damos muchas de las personas, quizás antes nos conocíamos todas, ahora quizás no, porque ha crecido mucho, pero bueno, uno, damos, rápidamente uno se entera de las cosas y se sabe quién es y quién no es. Entonces lo importante es que tengamos conciencia y tengamos en cuenta la privacidad del otro, que es lo más importante, porque no, nosotros podemos estar del otro lado en algún momento también, ¿no? Te dije que iba a ser la última, pero me surgió una pregunta más con respecto a esto que vos estabas hablando, ¿no? Porque yo pensaba, mientras vos hacías todo este recorrido, que ustedes también tuvieron que cambiar su modalidad de anuncio, tuvieron que hacer conferencias de prensa mucho más rápido, antes daban dos partes médicos diarios y después empezaron a dar un parte, dan el boletín epidemiológico también informando. ¿Y por qué crees que todavía hay como en la inconsciencia colectiva social que todavía no son todos los casos que debería haber? Digo, con toda la información que están dando. Y pero porque eso, más allá que uno, digamos, trate, porque al principio dijimos, bueno, dos partes, por ahí es demasiada información, bajemos, hagamos el boletín. Bueno, pero como todo, a ver, hay también no solamente en Tandil, somos así, digamos, a nivel del país y a nivel del mundo, con el tema de, bueno, de también del coronavirus, que sí, que realmente no es una enfermedad, que es una mentira, que no es la epidemia tal que es, el tema de las vacunas, que las vacunas matan, que sí, bueno, yo obviamente estoy muy a favor de las vacunas, sabemos que han sido lo más importante, en salud pública para, digamos, prevenir muertes y, digamos, y complicaciones y enfermedades. Y todavía después de tantos años de evidencia científica y de saber, digamos, que salvan vidas, hay gente que todavía piensa que uno le miente y que cuando le indica una vacuna a una persona quiere esterilizarla o quiere matarla o quiere que tenga complicaciones. Somos así como sociedad, buscamos algo que sea más complejo, y la realidad es que nosotros mostramos los datos como son, incluso cuando mostramos los estudios serológicos que se habían hecho, cuando lo planteamos, dijimos, esto va a traer cómo, lo van a decir que escondimos los casos, que no, y la realidad es definimos, dijimos, no, hay que plantearlo y mostrarlo porque es lo que se hizo y fue la forma de poder identificar los casos, donde se habían contagiado todos los casos, así que me parece
que no escondemos absolutamente nada, todos los estudios que se hacen son los que vienen y consultan y tienen síntomas y se hacen, y hacemos algunos como estos que se hicieron, que son asintomáticos, pero que nos parece que son de riesgo, y si consultaran más personas que cumplen con la definición de caso, hisoparíamos a muchas más. Pero la realidad es que yo creo que se está hisopando lo que se debe hisopar. Si tuviéramos un caso y tuviéramos 100 contactos, probablemente en esa situación, o si tuviéramos uno o dos casos en algún barrio vulnerable donde quizás la situación hubiera, digamos, más contacto entre las personas, realmente tengamos que salir a buscarlos a esos casos. Pero por lo menos hasta ahora no se ha dado esa situación. Florencia, ahora sí, te quiero agradecer un montón tu predisposición, espero que le hayas pasado bien. La verdad que me Sí. encantó, quería sacarme un montón de inquietudes que tenía y has respondido a todos sin ningún problema, así que te agradezco muchísimo que nos hayas dado esta entrevista. Te mando un beso enorme y gracias. No, gracias a vos. Hasta luego. Ahí pasaba Florencia Bruselger, ella es infectóloga y directora médica de la nueva clínica Chacabuco y también forma parte del sistema integrado de salud. Gracias a Florencia y gracias a todos los que se sumaron, a Lore, a Ari, también, a ver si puedo ver algunos, a Alejandro, a Karina, a ver, gracias Flor, dice Bea, también allí. Así que también gracias a Fran, a todos los que se han comunicado con nosotros, que nos han visto, a Soledad, a Facundo, distribuidora también, a Vitalia, a Sofía, a Lucho, bueno, a todos los que se han sumado, muchísimas gracias a todos por estar. Nosotros vamos a compartir con ustedes más entrevistas de Instagram, lunes, miércoles y viernes a las 18 horas. Vamos a tratar diferentes temas y también la pueden ver en el IGTV del Instagram, que queda también colgada, y si no, en el Facebook, en Plan de Noticias Tandil, o en Twitter, en PNT Diario, es @PNT Diario, ahí también pueden ver la entrevista, compartirla, ponerle me gusta, y nosotros nos seguiremos comunicando. No te olvides de ingresar a www.plandenoticiastandil.com. Gracias por estar.